Muy buenas noches con todos y bienvenidos al segundo día del evento Legalmente Contables 2021, un evento organizado por la carrera de Contabilidad y la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Hoy es el segundo día del evento, donde entre los días de ayer y hoy se tocaron temas como el planeamiento tributario, los gastos financieros, la subcapitalización, la elusión tributaria, el nuevo concepto del compliance y los principales impactos del derecho laboral en la nueva normalidad. Esos temas van a ser divididos, algunos fueron tocados el día de ayer y hoy día mencionaremos los siguientes. Y doy pase para que dé las palabras de bienvenida a nuestro decano, el doctor Germán Ramírez Gastón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Decano, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a todos. Distinguidos profesores, apreciados alumnos, amigos todos. Para la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, es muy grato poder participar de manera conjunta con la carrera de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas en una reunión de diálogo, de intercambio de experiencias y reflexiones sobre lo que sucede en el ámbito de las dos disciplinas en tiempos difíciles y complejos como el que nos ha tocado vivir. El reto que enfrentamos nos exige plantear los temas bajo un enfoque distinto al tradicional, bajo un enfoque interdisciplinario, donde la contabilidad y el derecho tienen que jugar un rol fundamental para ayudar a superar los desafíos financieros, operacionales y políticos que vivimos. Dentro de este contexto, hoy más que nunca, resulta indispensable interconectarnos para potenciar así las ventajas de cada disciplina, evitando que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o fraccionada. Más aún, cuando el derecho y la contabilidad tienen un amplio margen de convergencia doctrinaria, operativa y diversas vinculaciones que nos permiten analizar los conflictos y dificultades para superarlos de manera conjunta. Lo cierto es que la contabilidad necesita del derecho y a su vez el derecho necesita de la contabilidad. Son disciplinas aparentemente distintas, pero íntimamente ligadas. Si hacemos un paralelismo entre ambas, podríamos decir que la contabilidad reconoce los hechos económicos, susceptibles de generar información para la toma de decisiones, y en base a ello, crear, modificar o extinguir obligaciones para proponer soluciones a casos concretos y afrontar el futuro con acierto. Mientras que el derecho reconoce los actos y hechos jurídicos, o sea, aquellos susceptibles de crear, modificar o extinguir obligaciones para dar también solución a casos concretos y resolver los conflictos, con respeto a las reglas de convivencia armónica establecidas por la sociedad. No obstante, cuando la contabilidad y el derecho no coinciden, podríamos hablar de hechos económicos contabilizados pero sin relevancia jurídica. Un enfoque tradicional nos llevaría a decir que el derecho rige a la contabilidad en cuanto cree el marco normativo en que ésta se desenvuelve, subordinando en cierto sentido las normas contables a las normas jurídicas, e imponiendo deberes y responsabilidades profesionales. Sin embargo, creo que este enfoque no es correcto, porque al mismo tiempo, la contabilidad funciona como fuente de normas jurídicas o de prácticas legales, integrando al derecho, dando contenido a sus normas y en algunos casos modificando la realidad jurídica. En este sentido, más allá de las asimetrías entre una y otra ciencia, lo cierto es que la contabilidad toma nota, registra y expone muchas situaciones jurídicas e inversamente el derecho resuelve con base en los conceptos y registros contables. De este modo, ambas disciplinas
presentan una zona de convergencia con áreas comunes, además de una zona de influencia, donde cada ciencia permite una mejor interpretación de la zona propia de la otra, lo que facilita y propone el diálogo de esta conferencia. Por esto, en mi condición de decano de la Facultad de Derecho, felicito esta iniciativa de reunirnos de manera interdisciplinaria en torno al análisis de temas comunes, hecho que constituye una visión diferente, que permite un nuevo punto de vista para abordar y analizar las relaciones entre el derecho y la contabilidad. Circunstancia que implica también asomarnos, en cierta forma, a una nueva disciplina, que excede a las características propias de cada una de ellas. Disculpen si me he extendido en estas reflexiones iniciales, abordando un poco el campo de ambas disciplinas. Pero estoy seguro que de este diálogo e intercambio de ideas surgirán nuevos proyectos en diversos temas que requieren la atención conjunta, por lo que me complace nuevamente darles a todos los participantes la más cordial bienvenida en este segundo día de Legalmente Contables 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Y ahora doy pase a nuestro primer expositor, Ahmed Vega, quien tocará el tema gastos financieros y subcapitalización. Déjeme, por favor, doctor, presentarlo. Ahmed Vega es contador público colegiado, MBA por Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó el diplomado en tributación, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el diplomado en Derecho Bancario Financiero en la Asociación de Bancos del Perú. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el área tributaria y financiera. Participa en trabajos de due diligence tributario para operaciones de reorganización y adquisición de negocios, así como de soporte en fiscalizaciones y procedimientos contencioso administrativos ante la SUNAT y ante el Tribunal Fiscal. Desempeñó roles de Chief Financial Officer, Legal Entity Controller y Tax Manager en el Deutsche Bank Perú y en el Citibank también del Perú. Es docente de la Universidad de Lima, miembro de la IFA, del IPIDET, y actualmente es líder del área de cumplimiento tributario y de Global Mobility Services en KPMG. Doctor Ahmed Vega, es un gusto que esté con nosotros esta noche. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes, no sin antes extender el saludo a los participantes, a la iniciativa de la universidad y esperando que todos nos encontremos bien, de salud y en compañía de nuestras familias. Así que muchas gracias por la invitación. Y en efecto, nunca más precisas las palabras de nuestro decano, en el contexto de que las normas tributarias, desde un punto de vista jurídico, dan una regulación hacia hechos económicos que más bien son atendidos por ciencias económicas y que a veces tienen alguna problemática al momento de poder legislarlos o enmarcarlos dentro de las normas que siempre parecieran van a buscar la generalidad, pero la realidad siempre la supera en algunos casos, ¿no? Entonces, los contextos cambian, las normas cambian, y los hechos económicos también se producen cada día, así que me parece perfecto que la contabilidad o las ciencias económicas, junto con el derecho, aborden estos temas. En efecto, el día de hoy voy a traer el tema de gastos financieros y el EBITDA, ahora que el financiamiento es una gran necesidad, sobre todo después de una pandemia, se ha vuelto un tema bastante importante sobre la mesa para las compañías, y les traigo la siguiente presentación para compartir. Muy bien, entonces empiezo mi presentación. Genial. Muy bien, la agenda de hoy en estos cerca de 40 minutos que tengo para exponer es ver un poco los antecedentes siempre y el contexto para ubicarnos dónde estamos bajo estas nuevas reglas, el cumplimiento de las mismas, los problemas que he identificado o que se ven o que se discuten en el mercado de la aplicación
de este cambio tan relevante y que afecta a los costos financieros de los préstamos, y finalmente unas reflexiones. Así que sin más, inicio primero con unos antecedentes para explicar la problemática alrededor de las normas de subcapitalización, ¿no? O a las restricciones y límites ahora desde un enfoque antielusivo específico del gasto financiero y la limitación, ¿no? Primero, este problema se presenta de cara a las empresas vinculadas, a las empresas que forman parte de corporaciones globales, dada la ventaja que tienen de poder, digamos, direccionar los flujos y ver y aprovechar algunas, dentro del marco jurídico, obviamente, las oportunidades que les puedan generar el estar en más de una jurisdicción que pueda presentar diferentes regulaciones, ¿no? Eso, sin duda, también dentro de un planeamiento puede significar algunas implicancias de erosión de base imponible, ¿no? Sobre todo cuando estamos de cara frente a movimientos de flujo con costos financieros, ingresos y gastos financieros que pueden estar en diversas jurisdicciones. Ya había para esto la OCDE identificado algunos desbalances o proporciones muy grandes, brechas muy grandes acerca de la aplicación del financiamiento y del capital. Y para esto, la OCDE, dentro del plan BEPS, sugiere algunas mejoras de prácticas antielusivas. Primero, como la subcapitalización, directamente para las empresas vinculadas, con un límite de 3:1 sobre su patrimonio. Pero luego se vio que esto ya resultaba un poco insuficiente, porque las corporaciones también, a través del sistema financiero, podrían respaldar operaciones directamente subsidiarias en algunas jurisdicciones, lo que le llamamos back-to-back, ¿no? Respaldo para poder otorgar préstamos y a través del sistema financiero poder seguir obteniendo esas ventajas. Esto implicó que se tuvo la necesidad de ver alguna mejora de carácter más internacional sobre estas medidas, ¿no? Que primero se amplían a las empresas no vinculadas también, vale decir los independientes, ¿no? Por eso es una norma antielusiva específica, porque ya abarca a todos, y luego con la recomendación de un límite fijo, ¿no? Que recomendaban ir entre un porcentaje del 10 al 30%. Pero esto sin duda, al ser una norma transversal o una recomendación transversal que fueron adoptándose en las normativas locales, podía generar algunas situaciones particulares tomando en cuenta la realidad de cada país, así como el contexto económico global. O sea, la pandemia nos ha puesto en una situación difícil, sobre todo para el uso del recurso financiero, ¿no? Entonces, teníamos, y quiero mostrar acá la problemática que se presentaba en el caso en el que un país determinado, ¿no? Dentro de un grupo económico estaba con presencia más de una jurisdicción, podía otorgar un préstamo hacia otro país, en el que tenían tasas impositivas o en el que puedan tener tasas impositivas diferenciadas, ¿no? Cuando el préstamo o los recursos se obtienen de forma directa o indirecta a través de terceros o a través de recursos propios dentro de una misma, jurisdicción, tienes la misma tasa impositiva. Entonces, el Estado no se ha afectado ya que tengo ingreso y gasto en la misma jurisdicción bajo una misma tasa. Pero cuando estoy en distintas jurisdicciones, podría aprovechar la diferencia de estas tasas y tener gastos e ingresos a distintas tasas, ¿no? Como en este ejemplo, tenemos que en un país que otorga el préstamo, tiene un ingreso de 100 con una tasa de 10%, pagas un impuesto a la renta de 10, versus el país receptor del préstamo que obtiene un gasto y un escudo fiscal de 100 bajo una tasa de 30% y da 30, ¿no? En este caso, el grupo económico se veía beneficiado con un escudo adicional de 20 o de 20%, ¿no? Entonces, esta fue la problemática inicial que motiva todos estos cambios de subcapitalización y finalmente ahora del EPIC, ¿no? Entonces, en el país, en el Perú también, en el año 2018, SUNAT hace un análisis y presenta el decreto legislativo, perdón, no SUNAT, disculpen. SUNAT hace un análisis también, porque presenta una serie de estudios, pero sin duda
el ente regulador, el legislador, es el que a través del decreto legislativo 1424 es quien otorga los cambios o da los cambios normativos que implicaban varios años, ¿no? Porque nos ponen un régimen de subcapitalización ampliado a las partes no vinculadas a los independientes para los años 2019 y 2020. Mientras que para el año 21 hace un cambio de la relación deuda-patrimonio y esboza ya el límite fijo, que es parte de la recomendación de la OPE, de un límite del 30% sobre el EBITDA. Y un EBITDA que lo define como tributario, ¿no? Un concepto financiero que es tomado por la norma jurídica y se comienza a regular un EBITDA tributario. Esto ha representado, y vamos a ver en su aplicación, una serie de dudas y de problemas que se pueden presentar justo en este año, que primero van a demandar una necesidad de un reglamento claro para poder establecer cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir. Pero, viendo un poco históricamente, teníamos una norma de subcapitalización que únicamente afectaba a las partes vinculadas hasta el año 2018 o hasta septiembre del 18, y a partir de la emisión del 1424 amplía esta subcapitalización inclusive a las partes independientes. ¿Cuál fue el principal impacto? La deuda o los préstamos o los recursos que se obtienen del sistema financiero. Porque si yo, siendo una empresa, recurro a los bancos como primera medida de financiamiento, tengo ahí que aplicar sobre los gastos de intereses el límite primero de la subcapitalización hasta el 2020 y en este año 21 el EBITDA. Cambiamos un modelo de fortalecimiento patrimonial a un modelo de rendimiento de la compañía, justo en un año en el que la pandemia nos ha golpeado y muchas empresas tienen un rendimiento o han visto afectado su rendimiento, inclusive pueden tener pérdidas, con lo cual el EBITDA que se va a utilizar para aplicar en este año 21, que corresponde a los resultados del 20, es un EBITDA ya disminuido, ¿no? Entonces se habló mucho de poder prorrogar esta norma, la aplicación a la vigencia de esta norma por el EBITDA, pero la verdad es que ya entró en aplicación, ya entró en vigencia, y esto es lo que tenemos que poder manejar de cara a nuestra declaración jurada que tenemos que presentar hacia fines de año, ¿no? O inicios del siguiente año. Entonces, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo ahora, y me gustaría ver también qué cosa está pasando respecto a esta situación de los préstamos y cuál es la demanda de estos que se tienen en el país. Y para eso entré a la información que está bastante actualizada, tanto de la página web SUNAT como de la SBS, para ver el nivel de crédito, si se ha disminuido la necesidad de créditos, y dentro del sistema financiero pude apreciar que el endeudamiento, los créditos que se solicitan al sector financiero, vienen en crecimiento, a pesar de la pandemia, o tal vez ahora con la pandemia haya necesidad de más recursos, ¿no? Los bancos también han puesto medidas un poco más restrictivas para el acceso al crédito, pero sin embargo vemos que el endeudamiento sigue creciendo. Al 2018, cuando estaba esta norma, teníamos 200.000 millones, 207 al 19, ya con la aplicación por lo menos del cambio de ampliar la subcapitalización a las partes independientes, y en el año 2010 hay una fuerte crecida, perdón, 2020 hay una fuerte crecida de 251.000 millones, ¿no? Ya estando en pandemia. De lo que va en este 21, ya estamos en 264.000 millones. Sin duda puede ser también una necesidad producto de la reactivación, ¿no? Entonces los créditos siguen creciendo. ¿Cómo va la recaudación? La recaudación, por lo menos en impuesto a la renta de tercera categoría, bajo régimen general, que digamos que son los que pueden estar más sujetos o más afectados por esta norma del EBITDA y de subcapitalización, ¿cómo se ha venido dando este incremento en el impuesto a la renta, ¿no? De 17.000 millones que teníamos en el 18, hubo un pequeño incremento en el 2019, representando 2% en la recaudación,
va un poco en línea con lo que en la exposición de motivos se había analizado y con los estudios que había realizado SUNAT también respecto a que se esperaba una mayor recaudación de 100 millones de soles solamente en el año 19, producto del cambio de ampliar la base de no solamente los vinculados, sino los independientes también. Entonces, digamos que sí encuentro una relación en el año 19, donde sí hay un incremento en el impuesto a la renta, junto con una mayor demanda del crédito, ¿no? Para esto también, en este análisis que se había realizado, se había detectado que, o se presumía, la verdad es que solamente lo mencionan en la exposición de motivos del decreto legislativo, como Perú había indicios de uso de los back-to-backs, dado que había una fuerte concentración, más o menos del 78% de los gastos financieros, entre el 10% nada más de los contribuyentes más fuertes en Perú, ¿no? Entonces se presumía que podrían estar utilizando los back-to-backs. Sí, puede ser un primer indicio, ¿no? Porque los principales contribuyentes, hablamos de corporaciones y grandes empresas, podrían estar dentro de esta problemática que habíamos identificado inicialmente, que es, dado que puedo tener una amplitud o una de mis operaciones que abarca varias jurisdicciones, pueda tener el uso o el aprovechamiento de tasas diferenciadas, ¿no? Entonces, por lo menos en el 2019 se podía decir que se estaba cumpliendo, o había indicios para decir que se cumple con esta recaudación incremental. La verdad es que no hay información puntual sobre si se ha cumplido o no con el tema de la subcapitalización y las metas que se había trazado en recaudación de 100 millones adicionales. Y la verdad es que para el 2020 ya es difícil precisarlo, se esperaba cerca de 200 millones más de recaudación solo por esta medida, porque ya nos cayó la pandemia. Y allí sí hubo una baja en la recaudación, ¿no? 22%, impuesto a la renta, tercera categoría, régimen general, ¿no? Ahí sí hubo una baja, los créditos han subido, probablemente no puedo precisar si es que hubo por lo menos una mejora en la recaudación dentro de esta caída producto de esta medida, pero digamos que lo importante viene ahora más bien en el 21, donde se esperaba 3.900, casi 4.000 millones por recaudación solo con el cambio del EPITA, ¿no? Entonces, lo que sí veo es que los créditos están creciendo en el año 21 y al cierre de 21 serán tal vez mayores y veremos si la recaudación se recupera favorablemente dentro de esta reactivación económica que tiene el país, ¿no? Entonces, por lo menos está latente ese análisis y sería importante tener alguna información de si se han cumplido estas metas de recaudación, ¿no? Por otro lado, como les digo, los niveles de los contribuyentes, que ya es algo que también siempre se ha discutido, seguimos siendo los mismos, ¿no? A nivel de principales contribuyentes se mantiene muy similar, a nivel de régimen general igual, ¿no? A pesar de que hay una pequeña caída, producto obviamente de la situación económica difícil que hemos pasado por pandemia. Pero acá hay algo interesante que me encontré analizando el número de deudores de créditos en el sistema financiero, donde podemos ver que las corporaciones, los créditos corporativos, el número de deudores se mantiene estable, ¿no? Va más o menos en línea con lo que pasa con los contribuyentes. Las grandes empresas también, digamos que hay cierta estabilidad, vamos de 3.049 a 3.519, se mantiene estable, pero ¿dónde están digamos, las empresas más apalancadas? Las medianas empresas son las que necesitan más recursos, porque obviamente van en crecimiento, ¿no? Y estas medianas empresas no necesariamente, se puede presumir que en muchos casos, no es que tengan la capacidad de poder estar en distintas jurisdicciones, ¿no? Justamente son medianas, probablemente muchas sean empresas peruanas que empiezan su crecimiento, entonces no guarda mucha relación con la problemática de los temas antielusivos de aquellas corporaciones que pueden acceder a distintas jurisdicciones. Entonces, la carga del crédito o la necesidad del crédito de nuestro país está justamente en estas medianas empresas. Y son las que tal vez tienen menos posibilidad de poder utilizar o de poder recurrir a cierta medida que contribuya o que
esté, digamos, siendo parte de la problemática inicialmente planteada. Así que es algo para reflexionar, ¿no? Somos un país que toma créditos, ¿no? No somos un país que exporta capital. Somos un país que importa capital del exterior, o si no también que utiliza mucho crédito del sector financiero. Entonces, la situación de estos cambios también nos golpea en forma distinta y puede recargar a ciertos sectores que no necesariamente están embuidos en esta problemática, ¿no? Como una reflexión, este es un contexto, ya que lo que se trata de entender es esta realidad económica y la relación que se tiene con el tema impositivo. Así que ahora lo que me gustaría ver, perdón, serían los temas de cumplimiento, ya yendo puntualmente a ver dónde se detectan algunos problemas de aplicación. El cumplimiento de la norma, artículo 37, inciso A, ¿no? Parte de la causalidad, porque justamente estamos hablando de la deducibilidad de gastos financieros, eso no hay que olvidarlo. Causalidad y la fehaciencia, porque de cara a enfrentar una fiscalización o a sostener la posición o demostrar esa causalidad, necesitamos tener pruebas para poder sustentarlo, ¿no? Luego de partir de la causalidad, tenemos que ver recién los límites a los cuales se aplican, ¿no? Y ya entramos un poco a los numerales del inciso A, ¿no? Numeral 1, numeral 2, y a las reglas que también se aplican como las excepciones, sector financiero, seguros, empresas de factoring, ¿no? Que tienen excepciones de este evita justamente porque son intermediarios de estos préstamos, ¿no? O estas operaciones de financiamiento. Luego, luego de poder determinar el límite, tenemos que ver como un tercer paso la regla que nos dice que serán deducibles estos gastos en la medida, los gastos sujetos al límite, más. Ya ha pasado como una segunda etapa, una tercera, aquellos gastos que han sido limitados, todavía deben pasar otra valla, que es siempre y cuando excedan los intereses exonerados. Esa es otra medida antielusiva, ¿no? O sea, no se quiere tener un doble beneficio, ya sea por la deducibilidad del gasto cuando se tiene ingresos financieros exonerados. Entonces hay un limitante. Esto es más grande que solamente la problemática del EBITDA, hay que ver toda la secuencia. Y finalmente, las reglas particulares que pueden estar enfocadas a determinados sectores, ¿no? Las empresas financieras fundamentalmente. Entonces, esa es la secuencia de cumplimiento donde la fehaciencia es importante. De la experiencia que tenemos de fiscalizaciones, siempre se tiene que demostrar primero la causalidad mediante cierta documentación que acredite nuestras operaciones, flujo de caja de los movimientos, planes de inversión para justamente ver la necesidad de acceder a estos créditos, ¿no? Para diferenciar si un interés está contribuyendo o no a la generación de renta agravada o no, por ejemplo, está yendo simplemente a cubrir una necesidad de pago de dividendos, por ejemplo, ¿no? O a la adquisición de una empresa para efectos de control, que me va a dar finalmente una inversión que me va a dar dividendos también. Entonces tengo que ver hacia qué estoy financiando. Para eso ayuda mucho, y volvemos a la contabilidad, el flujo de caja como estado financiero, ¿no? Cumplimiento de ratios, mejora de rendimientos, planes de inversión, los estados de cuenta que acrediten los ingresos de fondos. Hay que hacer todo un tracking a los fondos, y muchas veces es difícil porque el dinero no es tan fácil de identificar, ¿no? Entonces, para esto hay que tener una buena secuencia de documentación y sustento que acredite la causalidad de esos intereses, ¿no? Los contratos también, y de una serie de documentos de soporte. Eso es como marco general lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Lo que siempre ha estado, además. ¿Dónde viene lo nuevo? Cuando ya hablamos del EBITDA, de este límite, que antes era subcapitalización y ahora en el 2021 es EBITDA, en un límite fijo. Y aquí podemos ver una serie de temas que debemos tomar en cuenta, que yo lo he clasificado en 5 componentes. Deudas e intereses como conceptos. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosa debemos incluir? ¿Qué consideramos intereses? ¿Qué consideramos deuda, ¿no? ¿Qué debemos someter a este límite? Por otro lado, tenemos ya algunos pronunciamientos como informes de SUNAT que
han alertado alguna problemática cómo estos intereses son incorporados muchas veces al costo, cómo van al gasto. Bueno, ya entramos a ver los intereses específicos en las etapas preoperativas, ¿no? A su tratamiento. Hay informes de SUNAT que ya están tocando ese tema. La aplicación de pérdidas tributarias también. Hay una serie de dudas que se han identificado y que necesitan una posición, ya sea vía un reglamento o simplemente a partir del entendimiento de cómo enfocar estos criterios de EBITDA tributarios, pero al momento de ver su aplicación, cómo podemos complementarlos con un razonamiento que vaya en línea con todo el desarrollo de la exposición de motivos, las recomendaciones del plan BEPS, la lógica financiera, respetando obviamente el principio de legalidad. Pero vamos a ver que no es tan sencillo. También dentro de las definiciones de renta neta, vamos a ver cómo lo dejaron por allí, ando flotando, la participación de los trabajadores, el concepto de interés neto, el carry forward, que es tomar estos intereses limitados por el EBITDA por 4 años siguientes, y otros conceptos que vamos a ver que van a complicar aún más la aplicación del mismo, ¿no? 15, 150, perfecto. Entonces ahora quiero ver estos problemas que se han identificado a partir de esta clasificación de los 5 temas relevantes a ver, ¿no? Y tenemos primero lo que le he denominado el concepto de deudas e intereses, ¿no? Cuando me dicen deudas, cuando el numeral, cuando el inciso A del artículo 37, ¿no? Y el encabezado me dicen que son deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por constitución, renovación, cancelación de tales deudas, ¿no? Que hayan tenido como finalidad adquirir bienes o servicios vinculados a la generación de renta grabada. Ok, ya, vamos a ver la clasificación que me hace también o la denominación de intereses, ¿no? Entonces, ¿qué operaciones son las que debo considerar como deuda? ¿Solamente los préstamos en mutuo, los de dinero únicamente, aquellos que estén destinados a financiar algo en forma directa, los descuentos, el factoring, los créditos a proveedores, por ejemplo, los créditos que me otorgan los proveedores y que me cobran intereses, sí, los que no me cobran? ¿Cómo comienzo a ver todo estos conceptos de deudas? Y a su vez, eso me sirve para ver los intereses, ¿no? El informe SUNAT 13 del 2021 ya fue dando algunas pinceladas al tema, ¿no? Y en este informe se hablan de 3 tipos de operaciones. Uno me dicen los arrendamientos financieros, que son operaciones de colocación que generan intereses, justamente para la adquisición de activos fijos o de bienes de capital, forman parte de la deuda, ¿no? Ok, pero arrendamiento financiero, el tributario, el que está enmarcado en el 299 y en el 915, o en realidad ahora tenemos la aplicación de la NIF 16 y de repente también los que económicamente involucren de alguna manera una adquisición de bienes, pero no, o tal cual puede ser un leasing, pero fuera del sistema financiero, también deberían entrar, se deben entender, o entramos al concepto de gasto por alquiler únicamente, ¿no? Entonces, podemos extender un poco más la interpretación de la norma al concepto financiero. Bueno, por lo menos ahora, hasta ahora la posición, mi postura por lo menos es, debemos respetar la parte tributaria, ¿no? La parte normativa jurídica, y entonces estaríamos hablando de aquellos 299 y 15, los arrendamientos financieros bajo esas normas. Pero sin duda, ya la administración tributaria, por ejemplo, en el caso del ITAM, ha dicho que los efectos de la NIF 16 sí se van a considerar. Ya podría ser que también de alguna manera se comiencen a desarrollar otras posiciones un poco más enfocadas al tema económico y puedan considerarlas. Yo considero que no todavía, que no, pero hay que identificar dónde están los riesgos. Las operaciones de factoring, ¿no? Aquellas operaciones que califiquen como financiamiento, donde no se traslada el riesgo crediticio, ¿no? Que le denominamos con recursos. También califican como financiamiento, ya están también con el tratamiento tributario en el impuesto a la renta, entonces esas operaciones de factoring también entrarán
al concepto de deuda y los intereses que genera. Y algo que me pareció ya bastante claro, pero sin embargo el informe lo ha dicho, es que cuando tenga créditos provenientes de territorios no cooperantes o de baja onda de imposición, deberían entrar igual al límite. Claro, son créditos, igual son deuda, ¿no? El hecho que están regulados por reglas de precio de transferencia no les da una condición especial para no incluirse dentro de este límite de EBITDA, ¿no? Bueno, lo ha mencionado y creo que está bien. Los créditos con proveedores, por ejemplo, los créditos de proveedores, en la medida que haya un interés explícito determinado en un contrato, también van a entrar porque son una serie de financiamiento. Y si vemos la lógica de colocación de capital, o perdón, colocación de fondos de dinero, podemos decir que aquí también se cumple de alguna manera esa lógica, ¿no? También hay que tener en cuenta los efectos con no domiciliados. Pero, nuevamente, ahora hablo de intereses implícitos, ¿no? Cuando se hablan de deudas implícitas, ya desde un carácter más financiero que aborda la contabilidad, ¿no? Que parte sobre todo de los activos financieros, como operaciones financieras. Esos yo creo que no entran, pero ya comenzamos a ver problemáticas acerca de algunas posiciones que puedan pensar que ya los efectos tributarios tienen que acercarse un poco más a los efectos financieros. Pero mientras que tengamos una legislación clara, o tengamos por lo menos una definición tributaria, no debería suceder ese acercamiento, ¿no? Yo creo que no deberíamos ampliar todavía el concepto, pero se puede presentar una problemática, hay que estar atentos frente a eso. Después tenemos unos otros problemas, como por ejemplo se pueden presentar entre las definiciones que se encuentran en la ley del impuesto a la renta, para el caso de intereses, y hay algo muy curioso, ¿no? Tenemos una definición de intereses para no domiciliados, y que está en el artículo 30 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Y donde dice que los intereses comprenden además comisiones y otros gastos asociados al crédito. Esto para definir la renta que obtendría el no domiciliado. Pero si por un lado me dicen que ese es un ingreso financiero que obtiene el no domiciliado, tendría que aplicar algún tipo de espejo local para decir que localmente tengo también un efecto local de la misma categoría, vale decir, gastos, comisiones, primas y otras cosas, también forman parte de un interés desde el punto de vista del local. Creo que no, creo que son dos cosas distintas, creo que esta medida también es una medida antielusiva para el no domiciliado, pero por lo menos nos invita a la pregunta si tenemos un espejo, ¿no? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el caso de los intereses compensatorios y moratorios. Naturalezas totalmente distintas, una compensación de una indemnización, pero denominadas intereses, ¿deberían entrar? Por lo menos creo que jurídicamente hay un punto de partida para decir que son distintos, pero es una problemática. Cuando hablamos de préstamos con no domiciliados, tenemos condiciones para hacer deducción relacionadas al pago. Esas hay que tenerlas presentes también al momento de tomar estos límites sobre el EBITDA. Los intereses exonerados sin efecto es un punto muy relevante que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque luego de aplicar un límite viene la comparación de que nuestros gastos financieros, o en este caso nuestro interés neto denominado, excede esos intereses exonerados. Y los ajustes de valor de mercado que se pueden dar sobre préstamos son ajustes, ¿no? No logra entender la categoría jurídica de intereses. Las normas de impuesto a la renta lo califican como ajustes de valor de mercado, no los convierte en intereses. Si bien pueden tratarse sobre los intereses, no se constituyen bajo esa definición. Entonces yo creo que tampoco. Pero realmente es importante tener claro esto. En el caso de los intereses en etapa preoperativa, que es un tema que también se ha tocado bastante en el caso de los informes UNAT 059 y 015, ha señalado que aquellos intereses que están en etapa preoperativa y que luego pueden ser amortizados, la gran pregunta era, ¿en qué momento los considero como parte de análisis del EBITDA? ¿Los considero o no primero? Sí, los puedo considerar, pero los considero ¿cuándo?
o de repente no, una vez que forman parte del paquete preoperativo, ya no serían intereses como tal dentro de la bolsa que amortizo. Bueno, SUNAT ha dado por lo menos su posición y ha dicho, primero, que las normas del artículo 37 de la ley de impuesto a la renta, las de gasto financiero, y las del 21, que tienen que ver con la amortización o tienen que ver con los preoperativos, no tienen una confrontación. Se pueden aplicar ambas. Una ve la deducción y la otra ve el momento de la deducción. O una ve si se pueden consolidar y la otra ve el momento de la deducción. Entonces, lo que estos informes señalan es, se tiene que ver el momento en el que operan como gasto. Una vez que comienzan a generar rentas grabadas y se ven como gasto, ahí se analizarán, ¿no? Y se someterán al límite. Entonces, hay que mantener un control acerca de cómo está conformada nuestra bolsa preoperativa para identificar cuál es el gasto que va a estar afectando financiero, por lo menos de intereses en cada año, para que pueda ser controlado, ¿no? Entonces, es un tema que hay que ver también los preoperativos. Las pérdidas tributarias sobre el EBITDA. Y ahí hay un tema muy interesante, porque la definición del EBITDA parte de la renta neta, luego de la compensación de pérdidas, más intereses netos y depreciación y amortización, ¿no? Primero, hay que recordar que el EBITDA, el objetivo de este límite, es que ver la capacidad de generar gastos deducibles, intereses deducibles, respecto a la capacidad de generar margen operacional ajustado, denominado EBITDA, y que va a tributar finalmente. Son conceptos tributarios, o por lo menos enfoques tributarios de contribución. Entonces, si tú generas más oportunidad, más base imponible, tienes derecho, o más impuesto, tienes derecho a más gasto, que tu límite sea más alto. Entonces, aquí vimos un ejemplo, ¿no? Porque en el mercado se habla de si la renta neta puede ser negativa, te dicen. ¿Puede ser negativa? Dicen, no, algunos dicen no puede ser negativa. Cuando se refiere a renta neta y tú tienes algo negativo, partes de cero, porque no tienes renta neta. No estoy muy de acuerdo, porque aquí si lo vemos de un aspecto un poquito más económico, vemos que el EBITDA tributario es como si fuera una renta neta antes de considerar tres conceptos: depreciación, amortización e intereses. Antes de eso, que en este ejemplo es 100, que por efectos de la depreciación, amortización e intereses me genera una pérdida de 110. ¿Ok? Pero si yo parto de ese negativo en el ejercicio y le sumo, voy a llegar al EBITDA de 100, que es el concepto antes de incluir estos conceptos de depreciación, amortización e interés. Sin embargo, si yo sigo la otra posición de decir, no, acá esto es cero, ¿qué cosa pasaría? Sumo depreciación, amortización e intereses y llego a 210. ¿Y 210 qué es? No es mi capacidad de contribuir o de generar rentas que van a ser tributables. Entonces, pero chocamos otra vez con los conceptos. Renta neta, sí, por renta neta se refiere al positivo. ¿Qué quiso decir realmente? Creo que quisieron mencionar al resultado, pero dice renta neta. Pero también hay que darle un sentido de también cierto contexto a la aplicación de una norma, no solamente a la interpretación literal, y por ende creo que si lo que se busca con el EBITDA tributario es llegar a la renta neta ante estos conceptos, podemos bien decir que en el caso del ejercicio debemos partir del resultado para llegar a encontrar el verdadero EBITDA, que es el margen operacional ajustado, que es lo que busca tributar. Y si no lo veo así, podría estar generando un mayor valor no sustentado, por lo menos económicamente, y solo sustentado en la definición de renta neta, ¿no? Entonces, ahí vemos un problema también. Pero da la discusión, por supuesto que da la discusión, sin lugar a dudas. Y cuando hablamos ya de las pérdidas arrastrables, y cuando bien dicen que el EBITDA es aplicación de las pérdidas también, podemos ver que sí puede haber sentido de la inclusión de los sistemas de arrastre de pérdidas A y B, ¿no? Porque lo que se busca en el EBITDA es el beneficio en el año, un concepto financiero que no incorpora pérdidas de años anteriores, pero en este caso sí, pero en el efecto del año. Entonces, en este caso, hemos considerado para el sistema A pesar de tener una pérdida de 200, partir de los 150, y partir de los 75 si tengo en el sistema B que me aplica el 50%.
Si yo llego a eso, en efecto, llego a números bastante lógicos, porque mi EBITDA es 210, que son mi renta neta antes de estos conceptos, menos la pérdida que puedo aplicar realmente, 150. Y entonces, ¿qué estoy generando? 210 de EBITDA, de potencialidad de rentas para que me establezca un límite de deducción. Igual en el sistema B, ¿no? Y voy cerrando ya. Perdón, tengo hasta 15, frente hasta 55, ¿no? Entonces, Doctor, le quedan 5 minutos aprox. 5 minutos, perfecto. Gracias, muy amable. Entonces voy rápido con esta pequeña reflexión solamente para ver la problemática que cuando se ve numérica es mucho más clara, ¿no? Y eso es de repente el aporte que yo traigo desde el punto de vista financiero. Renta neta, participación a trabajadores, intereses netos y carry forward de los intereses, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el inicio de operaciones ha sido un tema también. Cuando determinamos el EBITDA en un inicio de operaciones, partimos de una renta neta que en realidad no es una renta neta, porque estamos más bien por aplicar recientemente, por ser el primer año de operaciones, el límite de los intereses, ¿no? Y aquí podemos ver que en esta aplicación, solo para señalar los problemas que he encontrado, vamos a ver lo siguiente. Cuando, primero, yendo ya a la definición de EBITDA e interés neto, dos cosas. Uno, interés neto es aquel que está sujeto al límite o es aquel que finalmente, como renta neta, ya forma parte de la determinación. En este caso, si vemos, tengo dos posiciones. O los considero como el primer interés sujeto al límite, o los considero como lo que ya finalmente resultó de los intereses. Yo creo que es lo que resultó de los intereses, porque si tengo intereses y los voy a reparar íntegramente, entonces no tengo intereses en este ejemplo que he puesto, ¿no? Parto de la utilidad. ¿Cuál utilidad? Considerando no la pérdida la participación de los trabajadores. Bueno, considerando la participación de los trabajadores. De esta manera voy a llegar a un EBITDA de 194 en este ejemplo, que en realidad es nuevamente, parto de cualquier concepto antes de la renta neta, perdón, una renta neta antes de los conceptos que estoy sometiendo a componente del EBITDA menos el PTU, que es la participación de los trabajadores. Y en efecto, esto me hace mucho más sentido de que pueda ser considerado. Otras cosas también que hay que considerar son los intereses exonerados, que pueden limitarse a la deducción. Y también podemos ver que ahora, con la aplicación de la definición de interés neto, puedo arrastrar intereses hacia adelante, ¿no? El carry forward. Pero si tuviese yo intereses exonerados y los comparase con el gasto por intereses, como antes estaba establecida la norma antielusiva, específica para este caso, veo que en una situación antigua no hubiese podido arrastrar nada. Sin embargo, ahora por aplicación del concepto de interés neto, se puede dar algún tipo de ampliación de estos intereses que me los limita ahora y puedo tomar después. Una ventaja que no sé si se quiso dar, pero está. Entonces, podemos aprovecharla. Otros conceptos que tienen que ver depreciación, activos, preparativos intangibles, que cambian de concepto, ¿no? Gasto, amortización o depreciación. Por ejemplo, un intangible que toma la opción de gasto en el primer año, ¿es una amortización del 100%? Es un gasto. Tributariamente está definido como un gasto, entonces no podría tomarlo como parte de amortización para el concepto que se utiliza para tomar el EBITDA. O la depreciación, por ejemplo, también, ¿no? La depreciación que está dentro del proceso productivo y que está en el costo de ventas, es depreciación que debo incluir en el EBITDA. Yo creo que jurídicamente se mantiene como depreciación, no se cambió de concepto. No pasa lo que sucede en los intangibles, en los activos menores, donde se habla ya de un gasto. Y las limitaciones que pueda tener también sobre esos intereses me afectan el crédito fiscal, y la diferencia en cambio ahora, que es un concepto importante, bajo la resolución del Tribunal Fiscal, donde se ve la potencialidad de renta, podría decir, es un concepto separado. El hecho de tener un límite en el gasto no le quita la potencialidad. Pero SUNAT viene tomando posiciones de que si está asociado a un concepto no deducible, que no es lo que quiere decir la RTP en resolución obligatoria última del 16, comienza a cuestionar. Entonces hay que estar preparados para ello.
Solo mis ideas finales para terminar. Esto es, y cada vez que voy viendo como una caja de Pandora se abren más problemáticas, necesitamos reglamento, la ley de impuesto a la renta inmediatamente. Hay que perder de vista la causalidad y ciencia. Tenemos problemas en la aplicación del EBITA que tenemos que identificar, que nos obligan a tomar posiciones tributarias versus financieras o complementarlas en algunos casos de manera responsable, bajo el principio de legalidad, no hay que olvidar ello, y estar preparados para medir el costo financiero mediante modelamientos financieros y ver los efectos tributarios de los mismos, ¿no? Así que con eso termino. Muchas gracias y disculpen, me he extendido tal vez un poquito más. Gracias. Muchas gracias, doctor Ahmed. Creo que ha sido muy clara la presentación y vamos a esperar después a la ronda de preguntas finales que viene después de nuestro siguiente expositor. Entonces, siendo las 7:54, le doy el pase al segundo expositor del día de hoy, el doctor Aldo Corbeto Salinas, quien expondrá el tema principales impactos del derecho laboral en la nueva normalidad. Doctor, si me dejara presentarlo, el doctor Aldo Corbeto es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres, se ha desempeñado como vocal de la Comisión de Justicia en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y como abogado laboralista en el estudio Salinas Verano Asociados. Actualmente se desempeña como CEO de Alcorza Consultores y como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y también como profesor asesor del Círculo de Estudios de Derecho Laboral de nuestra misma casa de estudios. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto que estés con nosotros hoy día. Buenas noches, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar en esta conferencia, así que si me permiten voy a presentar mis materiales para poder iniciar de una vez mi presentación. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a conversar un poquito justamente sobre cuáles han sido estos impactos que ha tenido justamente el derecho laboral sobre esta nueva normalidad. En ese sentido, ¿qué es la nueva normalidad, ¿no? Tenemos que recurrir a la CEPAL, que ha establecido, pues, con acierto, creemos nosotros, que justamente esta nueva normalidad es el resultado de una transformación estructural que han sufrido tanto los medios de producción como el consumo, y que ha sido impuesta, pues, por los diferentes gobiernos para tratar de detener el virus, ¿de acuerdo? A eso le llamamos la nueva normalidad. Y bueno, ¿y qué medidas se adoptaron por el gobierno del Perú? Eso es lo que vamos a desarrollar un poquito durante esta noche. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Primero tenemos que el estado de emergencia sanitaria se declaró por el Decreto Supremo 008-2020, ¿no es cierto?, SA, y se amplió actualmente hasta el 1 de marzo del 2022 por el Decreto Supremo 025-2021 SA. Han surgido todo un conjunto de normas que han ido ampliando este estado de emergencia sanitaria. ¿De acuerdo? Y también a la vez encontramos que ha habido otra declaración de estado de emergencia, que es el estado de emergencia nacional, que fue declarado en principio por el Decreto Supremo 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros del 15 de marzo del 2020 y que hoy pues ha sido prorrogado hasta el 20 de septiembre del 2021. ¿Qué características encontramos principalmente? Que este decreto supremo lo que estableció en principio fue justamente la figura de la famosa cuarentena, ¿no? Este aislamiento social obligatorio que en principio solamente permitía realizar determinadas actividades que estaban relacionadas a los bienes y servicios esenciales. Esto, por supuesto, ha ido modificándose a través del tiempo. La figura del trabajo remoto es la primera figura relacionada al derecho del trabajo que se implementa justamente como consecuencia del estado de emergencia. Y fue implementado a través de un decreto de urgencia 026-2020 PCM del mismo 15 de marzo del 2020, ¿de acuerdo? Es decir, del mismo día en el que se declara la emergencia sanitaria. Esta norma permite que el trabajo remoto
se pueda implementar pues, durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Es decir, vale decir, esto tiene una fecha de finalización. ¿Y en qué consiste el trabajo remoto? Bueno, el trabajo remoto consiste en que los servicios prestados en forma subordinada los realiza el trabajador ya no con la presencia física en el centro de trabajo, sino con su presencia en el domicilio o en el lugar donde esté cumpliendo pues su aislamiento domiciliario, ¿de acuerdo? Utilizando para tal efecto cualquier mecanismo que posibilite realizar estas labores fuera del centro de trabajo, lo permita, ¿de acuerdo? La naturaleza de estas labores pues lo permita. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajo remoto? Es que no se puede afectar ni el vínculo laboral ni la remuneración, ¿de acuerdo? En primer lugar. Entonces, vale decir, el empleador pues tenía que mantener las mismas características de la relación laboral, en tanto y en cuanto no tenía que mantener en un primer momento la remuneración del trabajador. Esta norma obligaba también al empleador a que le comunique al trabajador por cualquier medio, ¿de acuerdo?, la implementación de este trabajo remoto, asignándole también las labores y los mecanismos de supervisión, ¿no? La norma establece que el empleador tenía que comunicarle al trabajador a través de qué mecanismos iba a evaluación de riesgo que se ha ido también modificando a lo largo del tiempo, es el concepto de población de riesgo, y encontramos pues que en principio, por un lado, los trabajadores hoy en día mayores de 65 años son los que tienen prioridad para el trabajo remoto. Y por otro lado, los trabajadores que tienen las denominadas comorbilidades, que en este caso son actualmente los enfermos que padecen de hipertensión arterial refractaria, tienen una obesidad En un primer momento, la única alternativa era realizar, ¿no es cierto?, una licencia con goce de haber. Tenía que implementarse esta figura de la licencia con goce de haber. Y esto funcionaba cuando encontrábamos trabajadores que habían sido confirmados con el COVID-19, que padecían de COVID-19 y que se encontraban además con descanso médico, o cuando la naturaleza de las labores no fuera compatible con el trabajo remoto. Entonces, lo primero que tenemos a estos trabajadores la famosa licencia con goce de haber. Entonces, ¿cuándo pueden recién los empleadores utilizar esta figura de la famosa suspensión perfecta de labores? Vale decir, esta licencia sin goce de haber. Bueno, en principio, esta figura fue permitida recién desde el 15 de abril del año 2020. Pero ¿qué ha sucedido? Que en la práctica, varias empresas han presentado pues, sus solicitudes de suspensión perfecta de labores antes del 15 de abril de 2020. ¿De acuerdo? Lo cual estaba prohibido incluso por el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, ¿no? La necesidad obligó a estas empresas a presentar su solicitud de suspensión perfecta de labores.
Se publicó el famoso decreto de urgencia 038-2020, que señala que si no es posible realizar el trabajo remoto o implementar una licencia con goce de haber, justamente por la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación económica, ¿no es cierto? Y esta figura está vigente todavía hasta el 2 de octubre del año 2021, es decir, en 2 días se acaba esta figura. ¿De acuerdo? Justamente sobre eso vamos a hablar también en unos instantes. Entonces, el empleador, cuando no es posible el trabajo remoto o no es posible adoptar una licencia con goce de haber, tiene la posibilidad de adoptar medidas para tratar de mantener el vínculo laboral y sobre todo, pues, la percepción de remuneraciones para los trabajadores. Y para eso, el empleador tenía la posibilidad de llegar a un acuerdo con los trabajadores. La norma dice que se tenía que privilegiarse todo acuerdo que realice el empleador con sus trabajadores. Y esto lo vamos a desarrollar en unos instantes. Implicaba, pues, otorgarle vacaciones al personal, otorgarle adelanto de vacaciones, hacer una reducción de remuneraciones o también, ¿no es cierto?, reducir la jornada y la remuneración en la misma proporción. Sobre eso vamos a hablar en unos instantes. Pero excepcionalmente entonces, se podía optar por una suspensión perfecta de labores siempre y cuando se expusieran los motivos que la sustentaran, solicitando para ello una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo. Hay que recordar que esta figura de la suspensión perfecta de labores, que en realidad es una licencia sin goce de haber, es una figura que primero se implementaba y después el empleador tenía que comunicarla a la autoridad administrativa de trabajo para que ésta la apruebe, para que ésta la registre. Incluso se habilitó un aplicativo para poder registrar estas solicitudes de suspensión perfecta de labores. Entonces, esta suspensión perfecta de labores, o llamada es también en teoría una licencia sin goce de haber, ¿no? A través del Decreto Supremo 011-2020-TR, que se publica el 21 de abril de 2020, se establece justamente algunas precisiones al famoso Decreto de Urgencia 038, que son aplicables a todos los empleadores y trabajadores del sector privado bajo cualquiera de los regímenes laborales que pudieran estar, digamos, realizando. En primer lugar, ¿no es cierto?, se puede establecer esta suspensión perfecta de labores una vez que se agotó la posibilidad de implementar cualquiera de las medidas alternativas que vamos a comentar en unos instantes, ¿no es cierto? Vacaciones, adelanto de vacaciones, reducción de remuneración o reducción, ¿no es cierto?, de remuneración y de jornada de trabajo, aplicando el concepto del valor de la hora. Esta suspensión perfecta también puede comprender a uno o más trabajadores de la empresa. Y, esto es importante también, no puede afectar los derechos fundamentales, libertad sindical, mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, o un trato discriminatorio. En todos estos supuestos no se permite la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Y también encontramos que se protege de la misma manera a los trabajadores discapacitados, a los trabajadores diagnosticados con COVID-19, a las personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y por los factores clínicos que también hemos mencionado hace algunos instantes. Entonces, cuando existía la imposibilidad de realizar un trabajo remoto o percibir una licencia con goce de haber por la naturaleza de las actividades, vemos pues que este trabajo remoto es imposible cuando la naturaleza de las actividades requiere justamente la presencia del trabajador de forma indispensable en el centro de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que opera una maquinaria que se encuentra única y exclusivamente en el centro de trabajo y que es imposible moverla, bueno, ese trabajador pues no puede realizar trabajo remoto porque la naturaleza de sus actividades requeriría que este trabajador concurra pues a la empresa justamente a realizar su trabajo. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, no puede realizar trabajo remoto. Pero también tomando en cuenta la naturaleza de las actividades que realiza el trabajador, existen casos en los cuales la licencia con goce de haber, ¿no es cierto?, compensable, porque esta licencia con goce de haber que se otorga a los trabajadores tiene carácter compensable, es decir, los trabajadores tienen que devolver esas horas pagadas y no trabajadas al empleador, resulta pues imposible. ¿Por qué? Porque existen situaciones, y la misma norma lo establece, en las cuales no resulta razonable la compensación de ese tiempo dejado de laborar. Por ejemplo, en primer lugar, cuando el empleador cuenta con turnos las 24 horas del día. Imagínense, tiene, ¿no es cierto?, turnos que abarcan las 24 horas del día, entonces, ¿en qué momento el trabajador puede, pues, devolver estas horas
no trabajadas y pagadas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no resulta razonable la compensación de horas. En segundo lugar, cuando extender el horario de trabajo podría o pudiera poner en riesgo la salud o la seguridad de los trabajadores. En ese caso, tampoco se permite, ¿no? No resulta razonable, pues, la compensación del tiempo dejado de laborar. En tercer lugar, cuando el horario de atención del empleador se sujete a determinadas restricciones legales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber, pues, que existen determinados centros de trabajo en los cuales existe un horario determinado, por ejemplo, por una licencia de funcionamiento. Entonces, en ese caso existe una restricción. No se puede trabajar más allá del horario establecido en la licencia de funcionamiento. Entonces, tampoco resulta, pues, razonable la compensación de este tiempo dejado de trabajar. Y señala la norma otras situaciones, ¿no es cierto? Que es una suerte de cajón desastre en la cual, como ustedes comprenderán, se ha procedido a establecer o a incluir determinadas situaciones que no están comprendidas o contempladas en la norma. Y esta imposibilidad de trabajo remoto también se permitía, ¿no es cierto?, para poder establecer la necesidad de una suspensión perfecta de labores por el nivel de afectación económica de las empresas. Entonces, esta norma, creemos que con acierto, estableció determinados ratios, ¿de acuerdo? Determinados ratios que se calculan en función del total de las remuneraciones, ¿no es cierto?, pagadas a todo el personal por el empleador, entre el total de sus ventas del mes anterior, ¿de acuerdo? Y se establecieron dos supuestos. Primero, para los empleadores que tuvieran actividades permitidas, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que habían actividades, ¿no?, que permitidas y actividades no permitidas durante la pandemia. Y en segundo lugar, para los empleadores que tuvieran actividades no permitidas. ¿De acuerdo? Entonces, para los que tenían actividades permitidas, este ratio, que ya hemos mencionado cómo se calcula, comparado con el ratio del mismo mes, pero del año 2019, ¿no?, cuando registra un incremento mayor a 12 puntos porcentuales para el caso de las MIPES y de 26 puntos porcentuales para medianas y grandes empresas, se podía, pues, aplicar la medida de la suspensión perfecta de labores. ¿Y qué pasaba con los empleadores que tenían actividades no permitidas durante la pandemia? Pues en ese caso, el ratio se comparaba, ¿no es cierto?, con el mismo mes, pero del año 2019, y si registraba un aumento mayor a 8 puntos porcentuales para las MIPES y 22 puntos porcentuales para medianas y grandes empresas, también podía, pues, aplicarse justamente la medida de suspensión perfecta de labores por el nivel de afectación económica de las empresas. Un tema muy interesante y muy importante, señores, porque hasta el día de hoy todavía encontramos empleadores que no han reanudado sus labores. Entonces, para esos empleadores que hubieran tenido ventas iguales a cero en el mes anterior, se les permitía aplicar la medida de suspensión temporal perfecta de labores. Y esto es, pues, como ustedes comprenderán, absolutamente lógico, porque ¿cómo vamos a condenar a un empleador que no tiene ventas en el mes anterior a seguir pagando las remuneraciones de su personal? ¿De acuerdo? Entonces, carente absolutamente de toda lógica. Entonces, esta era una de las normas que, como les digo, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, y todavía hasta dentro de 2 días, ¿no?, permite que muchos centros de trabajo tengan, pues, a trabajadores en suspensión perfecta de labores. Pero bueno, como les mencioné hace algunos instantes, justamente para tratar de evitar llegar a una medida de suspensión temporal perfecta de labores, en realidad se permite, ¿no?, esta norma permitió que los trabajadores y los empleadores llegaran a acuerdos. Se permitía que suscribieran, pues, pactos en el sentido de, en primer lugar, se podía pactar otorgarle el descanso vacacional cuyo derecho ya habían adquirido, ¿de acuerdo? Y esto es a partir del Decreto Supremo 010/2020-TR, porque en un primer momento se prohibió otorgar vacaciones al personal. Pero a partir de que se publique este Decreto Supremo 010/2020-TR, se permite pactar con los trabajadores que ese descanso vacacional ya adquirido y pendiente de goce pueda, pues, gozarse durante el periodo de la pandemia. ¿Ya? Por un lado, en primer lugar, primera medida que se podía adoptar entre empleadores y trabajadores. Segunda medida, acordar el adelanto de vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, podían empleador y trabajador
ponerse de acuerdo ¿para qué? Para que los descansos vacacionales futuros fueran gozados en forma anticipada justamente por los trabajadores. Entonces tenemos ahí una segunda posibilidad. En tercer lugar, acordar reducir la jornada laboral, ¿de acuerdo? Reducir la jornada laboral y en la misma medida reducir proporcionalmente el valor de la remuneración, adoptando el criterio del valor hora, ¿de acuerdo? Adoptando el criterio del valor hora. Entonces, en ese sentido, encontramos pues que era posible, ¿no es cierto? Es posible hasta el momento todavía, justamente hacer una reducción y, por ejemplo, los trabajadores podrían pasar de laborar pues 48 horas a la semana a pasar a laborar 20 horas a la semana, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y se calculaba cuál era el valor de la hora y se reducía proporcionalmente a la reducción de la jornada, se reducía también el valor de la remuneración. Y la cuarta medida era justamente acordar la simple reducción de la remuneración, siempre y cuando pues no nos encontramos, ¿no es cierto?, por debajo de la remuneración mínima vital. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que saber que una norma de los años 40, que es la ley 9463, justamente permite este convenio de reducción de remuneraciones, siempre y cuando, por supuesto, sea consensuado entre empleadores y trabajadores. La norma permite también la adopción de otras medidas. Entonces, justamente, solamente para tenerlo claro, estas medidas que fueron dictadas por el Decreto Supremo 010-2020-TR no han sido dejadas sin efecto, ¿no es cierto? No han sido dejadas sin efecto por el actual gobierno, ¿de acuerdo? La única norma que ha sido dejada sin efecto, ¿no es cierto?, que, mejor dicho, no es que haya sido dejada sin efecto, se ha modificado la norma justamente para permitir que la suspensión perfecta de labores solamente funcione hasta el 2 de octubre, ¿de acuerdo? Pero estas medidas, que son medidas alternativas, todavía están vigentes, ¿de acuerdo? Todavía están vigentes, así que se pueden seguir implementando, ¿de acuerdo? Se pueden seguir implementando sin ningún problema. A través del Decreto Supremo 015-2020-TR también se facilitó, se flexibilizó el tema de la suspensión temporal perfecta de labores. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo en primera instancia rechazó muchas medidas porque no cumplían justamente los requisitos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Por ejemplo, no por la naturaleza de las labores, sino por la afectación económica. Los ratios no ayudaban a las empresas y en ese sentido muchas medidas fueron rechazadas. Entonces, lo que establece este Decreto Supremo 015-2020-TR justamente es que el empleador pueda aplicar la suspensión perfecta de labores y que resultaba facultativa la adopción de las medidas alternativas previstas justamente por el Decreto de Urgencia 038-2020, en primer lugar, si las ventas del mes previo a la adopción de la medida fueran iguales a 0. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, tratándose de empleadores que cuentan hasta con 100 trabajadores. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un empleador que cuenta hasta con 100 trabajadores, ya no tenía pues la obligación de demostrar que había intentado aplicar alguna de estas medidas alternativas, ¿no es cierto?, para evitar llegar a la suspensión perfecta de labores con sus trabajadores. Motivo por el cual esto, como les digo, flexibilizó la adopción de esta medida por parte de los empleadores. También encontramos que se ha permitido, pues, durante esta pandemia, modificar turnos y jornadas de trabajo, y para eso se utilizó el Decreto de Urgencia 029-2020, que se publicó el 20 de marzo del 2020, en virtud del cual, pues, los trabajadores pueden modificar y establecer de manera escalonada turnos y horarios de trabajo de sus trabajadores, sin afectar, por supuesto, el descanso semanal obligatorio. Esta medida ha sido muy útil para los empleadores porque se han podido establecer pues jornadas atípicas, jornadas acumulativas, ¿no? Jornadas reducidas también para que los trabajadores, por ejemplo, hubieran turnos y los trabajadores que laboraban antes 48 horas a la semana, por ejemplo, podían establecerse que algunos trabajadores fueran a laborar lunes, miércoles y viernes y otros martes, jueves y sábado, por ejemplo, y se permitía justamente establecer estos turnos escalonados para permitir que todos los trabajadores puedan laborar, ¿no es cierto?, y no dejar sin ingresos a los trabajadores del centro de trabajo. En cuanto se refiere al cese durante el periodo de prueba, también
el Ministerio de Trabajo estableció aspectos interesantes que vale la pena comentar. Por ejemplo, como ustedes saben, hasta el día de hoy, ¿no? El reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no establece ningún requisito para el cese del trabajador dentro del periodo de prueba. Ojo, el proyecto que se publicó en diciembre del año 2019, el proyecto de nuevo reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del 00397-TR, sí establecía determinadas condiciones. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido todavía aprobado. Pero en fin, el Ministerio de Trabajo se pronunció justamente sobre el cese del personal durante el periodo de prueba y estableció que el cese, para que un empleador pudiera cesar dentro del periodo de prueba a un trabajador, el cese tenía que guardar relación directa o con la falta de conocimientos o con la falta de aptitudes esperadas para el puesto de trabajo que venía desempeñando. ¿De acuerdo? Entonces, esta medida también fue interesante, porque lo que se evitó es que los empleadores utilizaran este cese durante el periodo de prueba para cesar a los trabajadores justamente por causa del estado de emergencia nacional. Como ustedes están apreciando, todas estas normas han estado dirigidas a preservar la existencia del vínculo laboral. Y para ello pues se han tomado todas estas medidas que estamos mencionando en este momento. En cuanto se refiere al vencimiento de los plazos de los contratos modales, de los contratos a plazo fijo, a pesar de estar en el estado de emergencia, la causa de extinción de la relación laboral por término del plazo del contrato resulta válida. Pero ojo, tenemos que recordar que deben tratarse de contratos que tienen una causa objetiva de contratación. ¿De acuerdo? Tenemos un gran problema porque hoy en día una gran cantidad de contratos de trabajo son impugnados en el Poder Judicial justamente porque, digamos, argumentando que existe una desnaturalización de esos contratos, porque en una gran mayoría estos contratos de trabajo pues no cumplen con los requisitos legales. Ustedes saben que el Decreto Supremo 00397-TR nos ofrece una gama de 9 modalidades contractuales, cada una de las cuales tiene sus propias características y sus propios requisitos también, ¿no? Entonces, no debemos olvidar y no debemos perder de vista que la regla es que la relación laboral sea establecida pues a plazo indefinido, a plazo indeterminado. Y nuestra legislación regula los contratos de trabajo, los contratos modales por excepción, los contratos a plazo fijo por excepción. Entonces, como la naturaleza de los contratos modales es excepcional, para poder firmar válidamente, ¿no es cierto?, un contrato de trabajo a tiempo, a plazo fijo con nuestros trabajadores, tenemos que cumplir los requisitos establecidos para cada una de las modalidades contractuales. Entonces, si la relación laboral es una relación laboral, ¿no es cierto?, legal, que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, si el cese, ¿no es cierto?, si la finalización de ese contrato de trabajo, ¿no es cierto?, a plazo fijo, es válida, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede si, por el contrario, no lo es? Si no hemos cumplido con esos requisitos. Bueno, como hemos mencionado, el trabajador puede ir al Poder Judicial reclamando la desnaturalización del contrato de trabajo y además puede solicitar su reposición por despido incausado. Entonces, lo que para el empleador aparentemente se trataba de una contratación modal a plazo fijo que tenía una fecha de finalización, esa fecha de finalización del contrato por mandato de un juez se puede transformar en un despido incausado y puede originar la reposición del trabajador. Y lo que es peor, el pago de indemnización por daños y perjuicios, ¿de acuerdo? Bajo la modalidad de lucro cesante y daño moral. ¿Okay? La parte positiva en ese aspecto es que ya en el año 2019 un pleno jurisdiccional ha señalado con acierto que el daño moral debe probarse, porque lamentablemente durante más de una década hemos tenido pronunciamientos en los que no existía prueba alguna de daño. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideraba que el daño, ¿no es cierto?, era justamente el despido, que el despido era el acto dañoso.
y que habiéndose producido un despido ilegal, el trabajador merecía una indemnización por daño moral. Felizmente, ya la Corte Suprema, ¿no es cierto?, mejor dicho, un pleno jurisdiccional ha enmendado la plana, y hoy en día, si el trabajador no acredita la existencia de daño, no va a ser indemnizado por daño moral, lo cual es un aspecto positivo que queríamos resaltar esta noche. También encontramos que ya este año ha existido una norma legal, el Decreto Supremo 004-2021-TR, que establece el derecho a la desconexión digital. ¿De acuerdo? Establece el derecho a la desconexión digital. Entonces, resulta importante, ¿por qué? Porque justamente es el derecho que tiene el trabajador a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, llámese internet, teléfonos celulares, etcétera, que utiliza normalmente para la prestación de servicios. Entonces, durante este periodo de desconexión digital, el empleador no le puede exigir al trabajador que realice tareas, que responda a comunicaciones, que realice coordinaciones, ¿de acuerdo? Justamente a través de estos medios de telecomunicaciones y otros análogos, salvo que se acuerde que se le remunerará con un trabajo en sobretiempo, ¿de acuerdo? Entonces, este tiempo tiene que respetarse, o de lo contrario, el empleador se ve obligado pues al pago de horas extras. Este periodo de desconexión digital se extiende desde el término de la jornada diaria de trabajo hasta el inicio de la siguiente. ¿Ok? ¿Y qué sucede en el caso de los trabajadores de dirección o de esos trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de los choferes, ¿no?, que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, y aquellos trabajadores que prestan servicios intermitentes también, como los servicios de vigilancia, por ejemplo. Se ha establecido ya que este tiempo de desconexión digital tiene que ser por lo menos de 12 horas continuas en un plazo de 24 horas. Y bueno, y llegamos al 16 de septiembre del año 2021, que ha sido, pues, como todos ustedes ya saben, famoso porque se publica el Decreto de Urgencia 087-2021, que justamente modifica el Decreto de Urgencia 038, que fue el que permite la suspensión perfecta de labores, e indica que esta suspensión perfecta de labores puede utilizarse únicamente hasta el 2 de octubre del año 2021. A nuestro entender, decisión errada. Y vamos a explicar por qué. Porque fíjense ustedes la conformación del empleo en nuestro país. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, al mes de marzo del año 2021, y esto según el INEI y el Ministerio de Trabajo, encontrábamos más de 11 millones de personas con empleo informal. Porque el gran problema de nuestro país, estimados amigos, no ha sido históricamente el desempleo, sino el subempleo, el empleo informal. Solamente, fíjense ustedes, 3.349.000 personas se encontraban al mes de marzo de este año trabajando formalmente. Y de esas 3.349.000 personas que se encontraban con el empleo formal, solamente 303.194, según cifras del Ministerio de Trabajo, al 31 de marzo del 2021, se encontraban en suspensión perfecta de labores, de un total de 14 millones de trabajadores. 300.000 personas aproximadamente en suspensión perfecta de labores. Entonces, consideramos que esta decisión más es una decisión política que técnica, porque lamentablemente, ¿quiénes son los que se encuentran en suspensión perfecta de labores? Pues los que se encuentran en suspensión perfecta de labores, por lo general, son trabajadores de las microempresas. ¿De acuerdo? Son trabajadores de las microempresas. Y estos trabajadores de las microempresas se encuentran en suspensión perfecta de labores porque en muchos casos no han podido reanudar al 100% su capacidad de atención. Entonces yo me preguntaba, ¿qué va a suceder con esa peluquería que tiene 6 asientos para que los peluqueros puedan trabajar, pero que solamente pueden atender a un 50%? O sea, solamente 3. Y a partir del 3 de octubre, va a tener que reincorporar a esos otros 3 peluqueros para que trabajen ¿dónde? Si el aforo que tiene esa peluquería solamente le permite que trabajen 3. ¿Qué va a suceder con los otros 3?
¿no? Y pongámonos a pensar en otro tipo de espectáculos como por ejemplo el fútbol, ¿no es verdad? Y yo pensaba, ¿qué va a suceder con los equipos de fútbol, por ejemplo, que tienen un estadio propio? Estadio propio que cuando existen, ¿no es cierto?, partidos de fútbol, ¿no? Tienen pues una serie de trabajadores, cientos de trabajadores son los que trabajan en el espectáculo del fútbol, ¿no? Que no los vemos, pero que están trabajando ahí. Y hasta el día de hoy no se habilita el público en las tribunas. Entonces, ¿qué hacemos con esos cientos de personas que a partir del 3 de octubre van a tener que reintegrarse a trabajar? ¿Cómo se les va a pagar? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, esta medida en realidad está afectando a un porcentaje pues mínimo de los trabajadores formales. Y si lo sumamos con el empleo informal, pues en realidad la cifra es realmente pequeña. Pero el gran problema es que se está afectando a los empleadores más pequeños de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué problemas se van a presentar? Bueno, definitivamente, ¿no? Ustedes saben que los empleadores en nuestro país tienen dificultades para cesar a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Ya sea por cese individual, ¿de acuerdo? O por cese colectivo, existen serias dificultades para cesar a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder cesar individualmente a los trabajadores tiene que existir una causa justa que debe estar relacionada o a la capacidad o a la conducta de los trabajadores. Situación que no se presenta con estos trabajadores que regresan, ¿no es verdad?, después de la suspensión perfecta de labores. Y me dirán, bueno, pero existe la figura de cese colectivo. Sí, pero esta figura de cese colectiva, ¿no es cierto?, que a diferencia de la suspensión perfecta de labores, ¿no?, donde primero se implementa la medida y después se pide la aprobación del Ministerio de Trabajo, cuando estamos frente a un cese colectivo de los trabajadores, necesitamos una causa objetiva y necesitamos una previa aprobación del Ministerio de Trabajo. Además, tiene que esta medida abarcar un mínimo del 10% de los trabajadores de la empresa. Y lo que es peor, en los últimos 10 años no deben llegar a 10 las solicitudes de cese colectivo que han sido aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Entonces se trata de una figura que en la práctica prácticamente no se puede utilizar. Entonces, estos son grandes problemas que enfrentan los empleadores en este momento. Entonces, ¿las consecuencias cuáles son? Definitivamente vamos a encontrar crisis en las micro y en las pequeñas empresas de nuestro país, que son, como les digo, aquellas en las que hasta el momento siguen utilizando esta figura de la suspensión perfecta de labores. ¿De acuerdo? Va a presentarse un aumento del empleo informal, va a presentarse un aumento del desempleo de nuestro país, que son, ¿no es verdad? Es probable que un porcentaje muy importante de estos 300.000 trabajadores que todavía se encuentran en suspensión perfecta de labores, pues lamentablemente pierdan el empleo, pasen a las filas del empleo informal o simplemente queden pues desempleadas. También existirán micro y pequeñas empresas que no podrán resistir la nueva carga de esta planilla porque, como hemos mencionado hace algunos instantes, todavía no pueden reactivarse al 100%. Estas son entonces las consecuencias. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, ¿qué se nos viene? Fíjense, las posibilidades son variadas, ¿no es verdad? Las posibilidades son variadas porque, como ustedes podrán apreciar, ya en Italia, por ejemplo, se está exigiendo la vacunación del personal que retorna a hacer trabajo presencial. ¿De acuerdo? Ya Italia, por ejemplo, está exigiendo la vacunación del personal, situación que podría también implementarse en nuestro país. ¿De acuerdo? También hay empresas que han decidido que el trabajo virtual se convierta en permanente. Por ejemplo, esto ha sido implementado por Interbank. Ya Interbank ha decidido que este trabajo virtual se convierta pues en permanente. Es otra posibilidad que también podría presentarse dentro de nuestro país. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que nosotros planteamos? Yo creo que resulta fundamental que se presenten pues incentivos estatales para la formalización del empleo. Y esto urge porque, como ustedes han podido apreciar, de 14 millones de trabajadores en nuestro país, 11 millones son informales. Entonces, estamos frente a niveles de escándalo del empleo informal. Necesitamos que el Estado justamente otorgue incentivos para la formalización del empleo. Porque lo importante, aparte, ¿no es cierto?, más importante quizás que perseguir a estos empleadores informales,
es convencer a estos trabajadores informales de que la formalización es más beneficiosa para ellos que la informalidad. Ahí está el reto, ¿de acuerdo? Ahí está el verdadero reto que tenemos hoy en día y que tiene, por supuesto, ¿no es cierto?, el gobierno. También tenemos que señalar que tiene que haber una política de SUNAFIL justamente destinada a identificar y sancionar a estos empleadores informales, ¿ya? Porque lamentablemente hoy en día SUNAFIL, ¿a quién fiscaliza? A los empleadores formales. Entonces, estos empleadores formales que han sufrido los embates de la pandemia, que ya de por sí tenían serias complicaciones para poder llegar de repente a fin de mes y poder pagar sus impuestos y poder pagar a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Estos empleadores formales son los que reciben las cordiales visitas de SUNAFIL, ¿de acuerdo? Y estas visitas de SUNAFIL, ¿no?, implican, ¿no es cierto?, una inspección en la cual en una gran mayoría de oportunidades, las infracciones cometidas se deben a la ignorancia, se deben al desconocimiento, se deben a que estos empleadores no tienen la capacidad de pagar una asesoría especializada que les permita, ¿no es cierto?, implementar todas aquellas exigencias que la ley establece para evitar justamente la imposición de multas. Entonces, SUNAFIL, ¿no es cierto?, no es que esté mal que fiscalice a los empleadores formales, pero donde realmente está el problema es en la informalidad. Los empleadores, los trabajadores formales, como hemos visto, no llegan ni siquiera a 3,5 millones en nuestro país. Sin embargo, tenemos más de 11 millones de personas trabajando en la más absoluta informalidad, ¿de acuerdo? Y es justamente esa informalidad la que origina serios problemas, porque esa informalidad en este país nunca fue tomada en serio. Y nosotros, ¿no?, comentábamos alegremente los enormes índices de informalidad que existían en nuestro país. Y estas, digamos, grandes desventajas de la informalidad han salido a la luz justamente con la pandemia, cuando veíamos que humildes trabajadores tenían que salir a las calles a trabajar, a pesar de encontrarnos en los peores momentos de la pandemia. Y alguna vez vi en televisión una entrevista conmovedora, de verdad, de un humilde trabajador que le preguntaban si no le daba miedo salir a trabajar. Y su respuesta fue sinceramente impresionante. Respondió: prefiero morir de COVID que morir de hambre. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta, pues, que realmente estos niveles de informalidad son realmente escandalosos. Entonces, tenemos que hacer algo, y yo creo que SUNAFIL tiene que orientarse justamente a tratar de luchar contra esa informalidad, identificando, ¿no es cierto?, y también sancionando a los empleadores informales. Y bueno, una última posibilidad también justamente es el teletrabajo. Estimado Andrés, ¿todavía tengo tiempo o ya estamos contra el reloj? Sí, Aldo, te podría dar 5 minutos más, si gustas. Perfecto, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Entonces, y justamente sobre el teletrabajo, quería justamente conversar los últimos minutos de esta exposición, justamente porque se han modificado hace muy poco las normas del teletrabajo. ¿Es suficiente? Creemos que no. El teletrabajo no ha sido una solución en nuestro país. Muy poco usado. ¿De acuerdo? ¿Qué caracteriza este teletrabajo? Básicamente que el trabajador desempeña labores subordinadas sin tener una presencia física en el centro de trabajo a través del uso de plataformas y tecnologías digitales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este teletrabajo? Este teletrabajo se puede aplicar a todos los trabajadores sujetos a cualquier tipo de régimen laboral, ¿no? Y esto comprende, por supuesto, a entidades de la administración pública, los poderes del Estado, gobiernos regionales y municipales, ¿no?, los organismos autónomos, proyectos especiales, programas estatales sujetos a normas comunes de derecho público, pueden utilizar esta forma del teletrabajo. Y también personas jurídicas del régimen privado, ¿de acuerdo? O también aquellas que ejercen una función administrativa, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, las empresas privadas. Entonces, todos los trabajadores sujetos a cualquier
tipo de régimen laboral pueden utilizarse, les puede aplicar este teletrabajo. Entonces, existen determinadas modalidades de teletrabajo. Este teletrabajo puede ser temporal o permanente, puede ser total o parcial, puede desarrollarse dentro o fuera del territorio nacional, ¿de acuerdo? En realidad en el lugar en que las partes acuerden, siempre y cuando se cuente pues con las condiciones digitales y de comunicación necesarias. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones laborales en el teletrabajo? Bueno, por un lado, el trabajador tiene que cumplir con la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital, sobre protección y confidencialidad de datos y, sobre todo, guardar confidencialidad sobre la información que ha sido proporcionada por el empleador justamente para poder realizar su trabajo. Se puede utilizar para contratar a los trabajadores todas las modalidades de contratación que establecidas en el 0397-TR. Y, por supuesto, el contrato, su variación o modificación, ¿no es verdad? Cuando el contrato de trabajo migre a la modalidad de teletrabajo, de ida o de vuelta, tiene que constar pues, en un documento físico o digital, dice la norma. O sea, tiene que ser modificado por escrito. ¿Y qué pasa con la prohibición de los equipos tecnológicos en el teletrabajo? Porque en el trabajo remoto, que se encuentra vigente todavía, en el trabajo remoto no se establece, ¿no es cierto?, quién es el que tiene que proveer de los equipos tecnológicos para realizar las labores. Bueno, el teletrabajo sí establece, ¿no es cierto?, dos supuestos. ¿Qué pasa en el sector privado? ¿De acuerdo? En el sector privado, los equipos tecnológicos y el servicio de acceso a Internet deben ser proporcionados por el empleador. ¿De acuerdo? Debe ser proporcionado por el empleador. Y si hubiera un acuerdo para que el teletrabajador sea el que aporte estos equipos tecnológicos y el Internet, esto tiene que ser compensado por el empleador. ¿De acuerdo? Esta compensación, por supuesto, económica. ¿Y qué sucede en el sector público? Bueno, en el sector público, la provisión de los equipos tecnológicos dependerá de la disponibilidad de la entidad contratante. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando el teletrabajador es el que aporta sus equipos? El empleador no compensará el costo de estos ni el gasto que genere su uso. Entonces vemos que hay diferencias entre el sector privado y el sector público. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con la jornada laboral? Bueno, los límites de la jornada laboral de forma diaria o semanal van a ser establecidos de acuerdo a las normas que regulan la jornada laboral para el sector público y privado, ¿no es cierto? 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y es posible distribuir la jornada por mutuo acuerdo entre las partes, pero siempre respetando los máximos legales. ¿Qué va a pasar con las horas extras? Las horas extras a pedidos del empleador para el sector privado se calculan y se pagan conforme a ley y para el sector público son compensadas a través del otorgamiento de descanso físico. ¿De acuerdo? Entonces, en el sector privado se pagan, en el sector público, justamente, ¿no es cierto?, se compensa. El registro de cumplimiento de la jornada corre a costo del empleador. Y para las entidades del sector público se utiliza la Plataforma Nacional de Teletrabajo y cualquier otra que disponga pues la entidad pública. La desconexión digital también está presente y también está reconocida justamente en el teletrabajo. El teletrabajador tiene derecho a desconectarse digitalmente fuera de su jornada de trabajo. En ese periodo, como ya hemos visto, no está obligado pues a responder comunicaciones de su empleador, órdenes, requerimientos, salvo que se trate pues de una causa de fuerza mayor o circunstancias pues excepcionales. Para los trabajadores de dirección y de confianza, para aquellos que no están sujetos a fiscalización inmediata y para los que prestan labores intermitentes, se establece pues un lapso diferenciado a efectos de que puedan ejercer este derecho a la desconexión digital que resulta tan importante. ¿Quiénes son los grupos prioritarios para asignar el teletrabajo? Tomando en cuenta la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto del trabajador, encontramos pues que los adultos mayores, las personas con discapacidad, las gestantes, mejor dicho, las madres en periodo de lactancia y las personas en los grupos de riesgo por factores clínicos o por enfermedades preexistentes, también pueden, ¿no es cierto?, tener prioridad para asignarles justamente pues este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las posibilidades que tenemos y estas son entonces justamente las consecuencias que ha tenido sobre el derecho laboral este estado de emergencia, esta pandemia que viene todavía azotando al mundo entero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. En verdad ha sido un gusto escuchar su ponencia. Y damos el pase en esta parte final del evento de hoy día a las preguntas del público. Tenemos 42 personas conectadas y les ruego por favor escribir sus preguntas por el chat para poder hacérselas llegar a los expositores, ¿verdad?
mientras el público formula alguna pregunta, yo tengo una que me llegan por el chat de alumnos que están conectados igual al evento, y esta es para Aldo. Te la voy, digamos, preguntando, ¿no? Mientras esperamos que alguien escriba alguna pregunta por el chat. Es sencilla, me pregunta alguien, para ti, ¿cuál sería la definición, si tuvieras que elegir una definición o una forma de diferenciar el teletrabajo del trabajo remoto, cuál sería? Para alguien que no conoce los conceptos, ¿qué dirías tú, digamos, de forma simple? Ok, en realidad, existen algunas diferencias fundamentalmente, ¿no es cierto? La primera gran diferencia es que el teletrabajo está supeditado al estado de emergencia, ¿de acuerdo? Mejor dicho, discúlpame, el trabajo remoto está supeditado al estado de emergencia. La figura del teletrabajo no, se puede implementar más allá de la duración del estado de emergencia. Otro tema, como hemos mencionado, que resulta muy importante también, es que en realidad esta figura del teletrabajo no señala nada con relación a equipos de cómputo, teléfonos celulares, ¿no? Y cualquier otro mecanismo tecnológico que en realidad tenga que ser usado por el trabajador para realizar sus labores. ¿De acuerdo? Con gran acierto, justamente la nueva norma que regula el teletrabajo sí establece que corresponde al empleador otorgar justamente tanto los equipos como la conexión a Internet. Porque en este caso resulta que existen muchos trabajadores que están utilizando sus propias herramientas y sus propios instrumentos justamente para poder realizar estas labores, y la norma no señala con claridad a quién le corresponde proveer los mismos. Entonces, en este caso estamos frente a dos supuestos que diferencian en este momento la figura del teletrabajo con el trabajo remoto. Perfecto, Aldo. Muchas gracias por tu respuesta. Mientras esperamos alguna pregunta más del público, tengo una más, que también es para Aldo, espero que no se moleste que sea los dos al mismo tiempo, pero eso me llega por el chat que tengo por supuesto en el teléfono. Esta me dicen que es un poquito más específica y me ponen el siguiente marco, ¿no? Me dice uno de los alumnos que conoce a alguien que ha tenido que volver a trabajar desde junio del año pasado en una empresa y que por la pandemia su horario se modificó. Antes era de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde y ahora por la pandemia pasó de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, debe 1 hora y media. Pero le informan que a partir del 2 de octubre se va a reincorporar al horario habitual. La pregunta es, ¿deberá recuperar todas las horas perdidas, la hora perdida, la 1 hora y media, de todo el año pasado casi, y de este año? No sé si algún consejo o alguna opinión para... Sí, en realidad, lo interesante sería saber si le siguieron pagando la misma remuneración por menos horas de trabajo. Creo que la respuesta es sí, la respuesta es sí. De acuerdo. Entonces, lo que resulta entonces es que han existido horas que el empleador ha pagado y el trabajador no ha laborado. ¿De acuerdo? Entonces, esas horas, según las normas que se expidieron en ese estado de emergencia, que han sido miles en realidad, establecen que esas horas deben de ser compensadas. ¿De acuerdo? Deben de ser compensadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede una figura que se ha venido produciendo en los últimos meses. Hay trabajadores que deben tantas horas que en realidad han preferido renunciar, ¿no es cierto? Y ante esta renuncia, la disyuntiva era, ¿puedo descontarle de su liquidación de beneficios sociales esas horas laboradas y no compensadas? ¿No es verdad? Entonces, ya en un primer momento Sunafil dijo que no, y ahora últimamente el Tribunal de Fiscalización Laboral se ha pronunciado en el sentido de que sí procede justamente esa compensación, ¿no es cierto? Ese descuento de la liquidación de beneficios sociales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que se recuperen, ¿no? Aunque yo entiendo que a veces es muy complicado por el volumen de las horas, es muy complicado recuperarla, pero de todas maneras va a tener que recuperarlas de alguna manera o suscribir algún tipo de acuerdo con el empleador, porque las puertas están abiertas para que empleadores y trabajadores justamente se pongan de acuerdo y eviten, pues, justamente pasar a mayores y puedan solucionar cualquier tipo de impasse. Pero en principio está obligado a recuperarlas, a compensarlas, ¿no es cierto? Esas horas pagadas y no laboradas, ¿no es cierto? Si ese fue el supuesto. Perfecto, Aldo, nos queda muchísimo más claro. Gracias por tu respuesta. Tengo una pregunta también por el chat, aparte del chat, tengo el chat del WhatsApp, donde también me llegan preguntas, para el doctor Ahmed. Doctor Ahmed,
una pregunta general. Alguien me pregunta por ahí, según su opinión, digamos, si tuviéramos que resumir, ¿de qué manera se ve afectado el EBITDA con la pandemia? ¿Cuáles, digamos, sería, digamos, lo principal o los principales rasgos, ¿no? Según su punto de vista. Claro, yo creo que de dos maneras se afecta este nuevo límite. Uno, porque pasamos, como les decía, hasta el año 2020 a una medida de límite que comparaba patrimonio-deuda, y ahora pasamos a una que se basa en función a la renta neta, o sea, a la utilidad ajustada por los temas tributarios. Entonces, ese límite se toma con los resultados del 2020 para este primer año, con los resultados del año anterior, y el año 2020 está muy afectado por el EBITDA. Y también creo que afecta ahora porque justamente los que toman créditos son los que han sido los más afectados. O sea, creo que las medianas empresas son las que recurren crédito, las que no tienen mucha capacidad para poder hacer algún tipo de arbitraje en tasas, y sin embargo ahora los créditos van a estar sujetos en un año o limitados respecto al año pasado, que tuvieron un resultado muy bajo, ¿no? De esa manera se impacta, me parece, el costo del crédito en esta oportunidad. Perfecto, doctor, gracias. Ha quedado muy clara la respuesta. Muchas gracias, doctor Ahmed. Y cierro con una última pregunta, ¿le parece? Está por el chat. A ver, si la voy a leer, creo que es para el doctor Corbeto, si lo estoy leyendo bien en el chat. Creo que sí, con esto ya cerramos, doctores, ya son casi las 9. Y Silvia Mori pregunta lo siguiente, ¿no? En el caso de que el empleador no cumpla con proveer los medios tecnológicos para el trabajador, como laptop e internet, cuando éste renuncie, ¿puede solicitar el reintegro del gasto asumido o no? A ver, Silvia, sí. En principio, la respuesta depende de cuál es la modalidad bajo la cual ha estado trabajando. La inmensa mayoría de peruanos está trabajando bajo la figura del trabajo remoto. Si ese es el supuesto, no tiene derecho a reclamar nada, porque la norma no señala, ¿no es cierto? La norma señala, mejor dicho, que cualquiera de las dos partes de la relación laboral puede ser quien provea de estas herramientas. Si se encontrara trabajando bajo la figura del teletrabajo, sí, ¿de acuerdo? Porque es una obligación que debe ser compensada justamente por el empleador, porque corre de su cargo por proveerle de las herramientas y también del Internet, ¿no es cierto? Que esta es una innovación, porque el trabajo remoto no menciona el Internet. Pero, claro, ¿cómo podemos realizar trabajo remoto sin Internet? Materialmente imposible. Entonces, de esa forma, se está contemplando también, ¿no es verdad?, el pago de este servicio de Internet, que también debería corresponder al empleador. Entonces, si es trabajo remoto, no. Si es teletrabajo, sí puede reclamar. Perfecto, doctor Corbeto, creo que ha quedado perfectamente claro. Muchas gracias, ahí le agradece la participante. Encantado. Y bueno, muchas gracias, doctores, doctor Vega, doctor Corbeto, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que ha sido, entre el día de ayer y el día de hoy, una conferencia sumamente exitosa y esperamos que Legalmente Contables siga todos los años, 2021, 2022, porque para la universidad es importante generar conocimiento multidisciplinario y poder combinar conocimientos de distintas carreras, que creemos que hacia eso apunta el futuro, ¿verdad? A combinar conocimientos de distintas áreas, de distintas carreras. Agradecemos de parte de la Facultad de Derecho y de la carrera de Contabilidad a todos los asistentes el día de hoy, también a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, doctores, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches con todos. Hasta luego.